Hola y bienvenidos al canal de la libreta. En este vídeo vamos a resolver el problema 3 de la parte de problemas del examen de física de este mayo 2023 de las PCE. En este problema nos dicen que tenemos una cuerda que se extiende a lo largo del eje X y en ella se propaga una onda de amplitud 1 centímetro. Por tanto, nuestro primer dato que ya sabemos es que la amplitud será de 1 centímetro, que hay que pasar siempre a metros. Recordad eso, todo siempre en sistema internacional. Por otro lado, también nos dicen que la frecuencia es de 100 hercios, así que tenemos una frecuencia de 100 hercios y una longitud de onda de 1,5 metros en el sentido positivo del eje X. Esto es bastante importante porque nos ayudará después con la ecuación. Por tanto, tenemos una longitud de onda de 1,5 metros. Bien, en el primer apartado nos piden que determinemos cuál es la ecuación de esta onda y nos dan de datos que en t igual a 0 sabemos que cuando la x es 0,5 metros, la altura de esta onda será 0,5 centímetros, que igual que con la amplitud hay que pasar a metros. Así que 0,005 metros. Bien, con estos datos tenemos que escribir la ecuación de la onda. Sabemos que la ecuación de una onda es I en función de xt será igual a la amplitud por coseno o seno, la podemos hacer de las dos maneras, por omega t menos o más kx más una fase inicial. Como en el enunciado nos dicen que se mueve en el sentido positivo del eje X, el signo que hay que coger aquí es el menos. Por eso he dicho antes que sería bastante importante a la hora de hacer la ecuación. Por tanto, sabemos que nuestra ecuación tiene que ser A por el coseno de omega t menos kx más el ángulo inicial. Ahora bien, para poder escribir esta ecuación necesitamos la amplitud, que ya la tenemos, necesitamos la omega y necesitamos la k. Esos son dos valores que no tenemos pero que podemos calcular. La omega viene dada por 2pi partido el periodo, o lo que es lo mismo 2pi por la frecuencia. Por tanto, en este caso tendremos una omega de 2pi por 100, que serían 200pi radianes por segundo. Y la k viene dada por 2pi partido lambda, en este caso 2pi partido 1,5, o lo que es lo mismo 4 partido 3 pi metros a la menos 1. Con estos dos datos podemos ya colocarlos en la ecuación. Así que tendremos que I de x3 será 0,01 por el coseno de 200pi t menos 4 tercios pi x más phi 0. Entonces lo único que nos queda por calcular es ese ángulo inicial. Si sustituimos los datos que nos han dado de que cuando t es 0, x es 0,5, la y vale 0,005, podemos despejar la phi 0 de esta ecuación. De esta manera tendríamos que 0,005 será igual a 0,01 por el coseno de 200pi por 0 menos 4 tercios pi por 0,5 más phi 0. Esto es 0,005 entre 0,01 es igual al coseno de menos 2 tercios pi
más phi 0. Por tanto, menos 2/3 pi más phi 0 tiene que ser el arco coseno de 1 partido 2. Recordad que para poder calcular este arco coseno de 1 partido 2 tenemos que tener la calculadora en radianes, dado que este ángulo de aquí lo estamos calculando en radianes. De esta manera nos sale que phi 0 tendría que ser un ángulo de pi radianes. Como bien he dicho al principio, la ecuación de una onda se puede escribir tanto con el coseno como con el seno. Si lo hubieseis hecho con el seno, tendríamos que menos 2/3 pi más phi 0 sería el arcoseno de 1/2, y entonces obtendríamos una phi 0 que serían 5 partido 6 pi radianes. Pero en mi caso me voy a quedar con la del coseno porque es la ecuación que he decidido utilizar. Ahora bien, como no nos dicen si la onda está subiendo o bajando, porque no tenemos información sobre la velocidad, podríamos estar en dos situaciones. En la situación de un ángulo de 0 radianes o en la situación de pi radianes. Por tanto, me serviría coger cualquiera de los dos. Así que, anotándonoslo aquí arriba, phi 0 pueden ser 0 radianes o pi radianes. Con todos estos datos, ya podemos sustituirnos la ecuación y decir que tenemos dos posibles ecuaciones. La primera, que sea con un ángulo inicial de 0 grados, y la segunda, que sea con un ángulo de pi radianes. Estas dos serían las soluciones al primer apartado, es decir, las dos posibles ecuaciones de nuestra onda. Ahora bien, partiendo de estas dos ecuaciones, en el apartado B nos piden que cuando t es igual a 0, tenemos que calcular la diferencia de altura entre los puntos situados en x igual a 0,3 metros y en x igual a 0,5 metros. Esto sería simplemente sustituir en la fórmula para las dos x y después calcular la diferencia de altura, que sería la resta de las y. Podemos coger cualquiera de las dos ecuaciones, por tanto yo voy a elegir esta primera, dado que el ángulo inicial es 0 y entonces es ligeramente más sencilla. Así que calculamos la y cuando la x es 0,5 para 2 segundos, que esto sería 0,01 por el coseno de 200 pi por 2 menos 4 partido 3 pi por 0,5. Recordad, súper importante, tener la calculadora en radianes para hacer este coseno. De aquí obtenemos que esto será igual a menos 5 por 10 elevado a menos 3 metros. Vamos a hacer ahora lo mismo con el 0,3. De la misma manera, 0,01 por coseno 200 pi por 2 menos 4 partido 3 pi por 0,3. Y esto nos da un valor de 3,09 por 10 a la menos 3 metros. Vamos a definir esta primera como I2 y esta segunda como I1, simplemente porque una tiene x 0,5, que es un poco más grande. Entonces lo que vamos a calcular es la diferencia de altura, que la vamos a hacer en valor absoluto.
Por tanto, calculando el valor absoluto de I2 menos I1, esto nos da un valor de 8,09 por 10 a la menos 3 metros, que es esta diferencia de altura que nos piden en el segundo apartado. Finalmente, para el último apartado, nos dicen que t es igual a 1 y nos preguntan por la diferencia de fase entre los puntos situados en 0,5 y en 1,25. Por tanto, cuando t es igual a 1 segundo, x1 serán 0,5 metros y la segunda x serán 1,25 metros. Sabemos que la diferencia de fase, que vamos a escribir así, se representa por k por la variación de x. En este caso, esta variación de x serían x2 menos x1, por tanto 1,25 menos 0,5, que esto es igual a 0,75 metros. Sustituyéndolo aquí con la k que habíamos calculado antes, que eran 4/3 de pi por 0,75, lo que obtenemos es una diferencia de fase de pi radianes. Esta diferencia de fase lo que implica es que los dos puntos están en oposición de fase. Y con esto terminamos el tercer problema de esta parte del examen de física.